Vamos entonces al caso 2 de patrimonio neto, que es absorción de pérdidas. ¿Sí? Dice, determinar la medida contable del patrimonio neto del 31/12 del 2020 y su desagregación por componentes. Nos da el patrimonio neto y vemos que hay una pérdida acumulada de 8.000 pesos, que sería el resultado no asignado entre paréntesis, ¿sí? Cuando hay pérdida. Dice, la empresa resuelve el 31/12 del 2020 absorber la pérdida con la reserva legal y el ajuste de capital. Al 31/12 del 2020 el resultado del ejercicio fue negativo por 1.700, fue la única operación del patrimonio neto durante el 2020, y la inflación del 31/12 del 19 al 31/12 del 20 fue del 10%. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Ay, a ver. Me saltó. Cualquier cosa que toque. Lo primero que vamos a hacer es reexpresar las distintas partidas que forman el patrimonio neto a la fecha de cierre, porque la absorción de pérdidas se produce a la fecha de cierre. Entonces ya lo vamos a hacer con las partidas reexpresadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que el capital suscripto es 26.000, le aplicamos el coeficiente corrector, todos los saldos son correspondientes a la fecha del 31/12 del 19, por lo tanto todos corresponden a la inflación del 10%, que sería coeficiente corrector 1,10. Entonces, 26.000 por 1,10, 28.600 pesos. Esa sería la reexpresión del capital. Por otro lado, tenemos el ajuste de capital, que es de 4.000 pesos, 4.000 por 1,10, 4.400. De esta manera reexpresamos el capital y nos quedarían 30.000, llevado a moneda de cierre 33.000, hay una diferencia de 3.000 de REI. REI, ajuste de capital, por 3.000 pesos. Eso es el capital y el ajuste. Dentro de los resultados acumulados tenemos reservas por un lado y la pérdida, que sería el resultado no asignado, negativo de 8.000. Entonces, reexpresamos la reserva, 2.000 por 1,10, que es el coeficiente corrector de todo el año, 2.200, tenemos un REI de 200 pesos. REI a reserva legal por 200. Y luego reexpresamos la pérdida acumulada o el resultado acumulado, que es negativo, 8.000, porque esto está en moneda de cierre anterior, por 1,10, 8.800. Entonces, la cuenta resultados no asignados tiene saldo deudor, acuérdense, porque es pérdida. Por eso es que resultados acumulados no asignados van en debe por 800, REI en el haber por 800. Bien, de manera que nosotros ahora podemos hacer la absorción de pérdidas, porque ya hemos realizado toda la reexpresión de las distintas partidas. Entonces ahora nos queda para poder absorber la pérdida. La pérdida queda con un valor ajustado de 8.800, porque teníamos 8.000 más los 800 de la expresión, 8.800. Y para eso tengo la reserva legal para cubrir y lo que no cubra con reserva legal con ajuste de capital. Fíjense que la reserva legal yo la tenía ya reexpresada por 2.200 pesos. Entonces yo tengo 8.800 es la pérdida que tengo que absorber. Está en el haber para cancelar la cuenta resultados no asignados. 2.200 es reserva legal. Para llegar a los 8.800 me falta 6.600, que se cubre con ajuste de capital. Fíjense que la cuenta ajuste de capital yo la tenía por 4.000. Cuando nosotros mayorizamos el asiento de reexpresión del capital, la cuenta ajuste de capital tiene un valor de 3.000. Por lo tanto, 4.000 más 3.000 son 7.000 pesos que yo tengo para cubrir de pérdida. Y yo lo que necesito para llegar a los 8.800 son 6.600. O sea que voy a usar de ajuste de capital 6.600 y me va a quedar como saldo de la cuenta ajuste de capital 400 pesos. Entonces tenemos, ¿cómo quedaría el patrimonio neto luego de la absorción de pérdidas? El capital suscripto queda siempre al mismo valor, porque es el valor nominal,
26.000. El ajuste de capital me quedó en 400, porque el resto fue lo que se utilizó. Entonces, ajuste de capital, 400. Obviamente que la reserva ya no queda nada porque se usó toda, y nos queda, porque nos dice, como en el enunciado, que al 31/12 del 2020 el resultado del ejercicio fue negativo por 1.700. Entonces nos queda el resultado del ejercicio 2020, que fue negativo por 1.700, por lo tanto va a restar 1.700. 26.400 menos 1.700, nos quedan 24.700, que sería el valor del patrimonio neto al 31/12 del 2020, una vez que se haya hecho la absorción de pérdidas y está todo expresado en moneda de cierre de ejercicio. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Díganme. Sí, Norma, una consulta. ¿Cómo llegaste al ajuste de capital 400? Bien. Me perdí ahí. Sí, fíjate. Es el mayor. Yo tenía 4.000 de ajuste de capital. Eso estaba en el enunciado. ¿Lo encontraste? Al 31/12 del 19 yo tenía 4.000. Perfecto. ¿Y qué pasó cuando reexpresé el capital en el 2020? Cuando yo reexpreso el capital, y los 26 reexpreso el ajuste de capital de 4, nos queda que 30.000 teníamos, 33 reexpresados. O sea que yo acá la diferencia de 3.000 es el ajuste de capital por 3. Esto es la reexpresión del ejercicio 2020. Por lo tanto, 4.000 que tenía, más 3.000 de la reexpresión del 2020, me da un total de ajuste de capital de acá yo tendría 7.000 pesos de ajuste de capital. Si utilizo para cubrir las pérdidas 6.600, ¿cuánto a mí me queda de saldo? 400. Ah, perfecto. Porque Gracias. viste que vos tenías 8.800 y tenías una reserva de 2.200. Para llegar a cubrir esa pérdida de 8.800, yo necesito 6.600. Y ahí lo todo del ajuste de capital. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Sí, ahora sí. Gracias. Muy bien. Vamos ahora al caso 3, que es acciones propias en cartera. Fíjense que dice, registrar la adquisición de acciones propias, exponer la conformación al 31/12 del 2020. Bueno, la empresa tiene un patrimonio neto de 70.000 pesos que se desagregan acciones en circulación, ajuste de capital, reserva legal, resultados no asignados. En el año 2020 hubo una inflación del 10%. Al 31/12 del 2020 se destinan 15.000 pesos en efectivo para adquirir acciones propias cuyo valor nominal es de 2.000. El resultado del año 2020 fue una ganancia de 9.000 en moneda 31/12 del 2020. Bien. Esto ocurre lo mismo. A la fecha de cierre de ejercicio, yo hago una compra de acciones en cartera. O sea, retiro parte de las acciones que hay en circulación. Fíjense que lo que se compra es el equivalente a ese valor nominal de 2.000 acciones. Si yo me fijo que acciones en circulación tienen un valor nominal de 10.000 y yo estoy comprando 2.000, en realidad, ¿cuánto estoy comprando de lo que está en circulación? ¿Qué porcentaje les parece? El 20%. Exactamente, estoy comprando el 20% de lo que está en circulación. Eso para saber cuánto es lo que se retira, ¿no? Bien, y por ese 20% yo estoy pagando 15.000 pesos en efectivo para adquirir esas acciones. Previo a ello, yo lo que voy a hacer es reexpresar, porque eso se hace a la fecha de cierre, entonces primero reexpreso todo y después voy a registrar la operación. Nosotros tenemos que acciones en circulación tienen un valor de 10.000 y ajuste de capital 30.000. Por lo tanto, los reexpresamos, acciones en circulación por 30.000, por 10.000, perdón, y el ajuste de capital por 30.000, ambos por 1,10, porque la inflación del periodo fue del 10%, nos da 11.000 y 33.000. Por lo tanto, acciones en circulación reexpresada tiene un valor de 44.000. 40 que tenía, 44.000 de la reexpresión, moneda de cierre, fíjense que esto estaba todo al 31/12 del 19,
y yo lo llevo todo al 31/12 del 20, por eso lo estoy represando por el coeficiente 1/10. Voy a reflejar REI, ajuste de capital por 4.000 pesos. ¿Sí? Ahí estoy ajustando las acciones de circulación, obviamente con el ajuste de capital, que es la cuenta complementaria. Luego tenemos reserva legal. Reexpreso la reserva legal. 4.000, que es la reserva que yo tengo, llevada a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Le aplico el coeficiente corrector 1/10, 4.400. O sea que tengo REI de 400 pesos. REI a reserva legal, 400. Ahí reexpreso la reserva. Y también reexpreso los resultados no asignados, porque esos eran los no asignados al 31/12 del 19. Los llevo a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. 26.000 por 1/10. 28.600. Tenemos 2.600 de REI. REI a resultados acumulados por 2.600 pesos. Ahí ya tengo todas las cuentas reexpresadas. Entonces ahora sí voy a reflejar la compra que se produce el 31/12 del 2020 de esas acciones. Por empezar, yo digo que pagamos 15.000 pesos de efectivo. ¿De dónde lo sacamos? De los resultados no asignados. Tenemos que disminuir la cuenta de resultados no asignados, resultados acumulados, por 15.000. Y la contrapartida va a ser caja. Yo voy a pagar, cuando compro las acciones, voy a pagar en dinero en efectivo. Esto es lo que generaría la disminución en el patrimonio neto, esos 15.000 de resultados no asignados. Y luego voy a reflejar la disminución de la cuenta de acciones en circulación. ¿Por qué? Porque ya las acciones en circulación no están las 10.000 de valor nominal, las 10.000 acciones, o según sea el valor nominal, porque no está establecido el valor nominal, si es 1 peso, 10 pesos, lo que sea. No, hay 2.000 de valor nominal que se desafectaron, que se compraron, que se sacaron de circulación. Entonces, yo tengo que disminuir la cuenta acciones en circulación por 2.000, ¿sí? Que es lo que va a disminuir porque no está en circulación, y pasa a acciones propias en cartera por 2.000. Obviamente que esto es el valor nominal. Nosotros muy bien dijimos que si compramos 2.000 de valor nominal de un total de 10.000 que teníamos, estamos retirando de circulación o comprando el 20%. Por lo tanto, yo voy a tener que disminuir el 20% de la cuenta complementaria de la cuenta acciones de circulación, que sería la cuenta ajuste de capital. Para eso me fijo cuál es el valor de la cuenta ajuste de capital. Yo tenía ajuste de capital al 31/12 del 19 por 30.000, pero con el registro de la actualización y la reexpresión del capital del 2020, tengo un incremento en la cuenta ajuste de capital de 4.000 pesos. O sea que el total de ajuste de capital al 31/12 del 2020 sería 34.000 pesos. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien. Entonces yo tengo que calcular el 20% de esa cantidad. O sea, el 20% de 34.000 es 6.800. Es la proporción que corresponde de ajuste de capital de las acciones que dejaron de estar en circulación. O sea, el 20%. Entonces, el 20% de 34.000, 6.800. Y esos 6.800 pasan a una cuenta específica, ajuste de capital de acciones propias en cartera. O sea, a la cuenta ajuste de capital le agrego acciones propias en cartera porque es la cuenta que acompaña a la cuenta acciones propias en cartera por 6.800. Siendo una cuenta de patrimonio neto. O sea, si ustedes se fijan, acá disminuye el patrimonio neto por 8.800 y aumenta el patrimonio neto por 8.800. O sea, en la parte de aporte de los propietarios, esta operación es permutativa. ¿Dónde es modificativa? Cuando hablo sobre los resultados acumulados, porque saco el dinero para comprar las acciones de las utilidades, o sea, de las ganancias líquidas realizadas. Por eso es que disminuye la cuenta de resultados acumulados. Una vez que yo tengo determinada esta situación y ya registré la situación en la fecha de cierre, puedo armar el patrimonio neto existente al 31/12 del 2020.
donde ahora en los aportes de los propietarios se va a modificar, porque ya no van a ser las mismas las acciones en circulación y va a aparecer acciones propias en cartera. Entonces, cuando yo hablo aporte de los propietarios, ¿qué tengo? Por un lado, acciones en circulación. ¿Por qué es 8.000? Porque yo tenía 10.000, pero con el asiento de la disminución del 20%, que fue lo que se compró y se sacó de circulación, a mí acciones en circulación, en poder de los socios, me queda 8.000. Y obviamente me va a quedar el 80% de ese ajuste de capital, porque si lo que di de baja fue el 20%, yo tenía 34.000 de ajuste de capital, disminuí 6.800, entonces me queda 27.200, que es el ajuste de capital que corresponde al 80% de las acciones que están en circulación. Y complemento ese aporte de los propietarios incluyendo las dos cuentas del asiento, acciones propias en cartera y ajuste de capital de acciones propias en cartera. 2.000 porque era el valor nominal, 6.800 que era la proporción del ajuste de capital que correspondía a ese 20% de acciones que se retiraron de circulación. Si nosotros sumamos, vamos a tener que el total del patrimonio neto es 44.000 pesos. O sea, fíjense qué es lo que nosotros teníamos. Lo que pasa que está modificado en cuanto a la composición, porque ahora no son solo acciones en circulación, sino que aparece en la cuenta acciones propias en cartera. Y luego tenemos, dentro de los resultados acumulados, la reserva legal, que nosotros la habíamos reexpresado y que nos daba un valor de 4.400. Entonces tenemos reserva legal por 4.400. Y los resultados no asignados, tenemos que ver con qué quedó. Porque nosotros teníamos, fíjense, de resultados no asignados, teníamos acá 28.600 pesos, que era lo que quedaba ya reexpresado, se ha expresado en moneda de cierre. De esos 28.600, usamos 15.000 pesos para comprar las acciones. Por lo tanto, me quedaron 13.600 pesos. Y me aclara que el resultado del año 2020 fue una ganancia de 9.000 pesos. O sea, que de los 13.600 que me quedaron del ejercicio anterior, le voy a sumar la ganancia de este ejercicio. 13.600 más 9.000 pesos es lo que tenemos acá de 22.600 pesos como resultado no asignado que corresponde al 31/12 del 2020. De modo que el total de resultados acumulados, que está formado por reserva legal y resultados no asignados, 4.400 más 22.600, me da un total de 27.000. Más 44.000 de aporte de los propietarios, tenemos un total de 71.000 pesos, que sería el valor del patrimonio neto al 31/12 del 2020, en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, y habiendo retirado de circulación el 20% de las acciones. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Bueno. Bien, vamos al 4. Aportes irrevocables. Dice, registrar lo que estime conveniente sobre aportes irrevocables, exponer el patrimonio neto luego de la aprobación. El 10 de enero, el directorio de la empresa acepta el referéndum de la Asamblea de Accionistas aportes irrevocables por 12.000 pesos. El convenio establece que los aportantes recibirán 800 acciones de valor nominal 10 pesos, constituyendo los 4.000 pesos restantes una prima de emisión.
El 31.3, la Asamblea de Accionistas aprueba el aporte y resuelve la emisión de acciones, y la inflación desde el 1 del 1 al 31.3 fue del 3%. Bien, ¿qué tenemos acá? Primero recibimos el aporte irrevocable el 10 de enero. Reflejamos caja a aporte irrevocable por 12.000. ¿Qué ocurre? Ese aporte irrevocable es aprobado, la Asamblea aprueba ese aporte y va a emitir el capital. Y nos dice que va a emitir acciones por 8.000, ¿sí? Y 4.000 corresponden a la prima de emisión. O sea que serían 800 acciones, a 10 pesos cada uno, es 8.000 pesos el valor nominal, digamos, del capital, y 4.000 va a ser la prima de emisión. Por lo tanto, yo voy a disminuir aportes irrevocables, acciones en circulación por 8.000, y prima de emisión por 4.000. O sea, aporte irrevocable desaparece porque ahora ya está capitalizado el aporte, ya está en acciones en circulación. Y me dice que desde enero hasta el 31 de marzo hubo una inflación del 3%. Por lo tanto, como este aporte irrevocable corresponde a enero, y yo acá lo que estoy haciendo es transfiriendo acciones en circulación a prima de emisión, el aporte irrevocable, esto está en moneda de enero, lo voy a aplicarle el coeficiente correcto. Entonces, 8.000 por 1,03, que es el 3%, 8.240. Ahí yo tengo REI, ajuste de capital, 240. O sea, ya estoy reexpresando el capital. El capital siempre, acuérdense que va a quedar siempre a valor nominal. Lo que vaya a reexpresar va a ir a la cuenta ajuste de capital. Pero también voy a reexpresar la prima de emisión de 4.000. Porque fíjense, acá no importa la fecha en que se aprobó, importa la fecha en que se hizo el aporte, porque ahí se integró y está en moneda de poder adquisitivo de esa fecha el aporte irrevocable. Entonces, la prima de emisión de 4.000 también lo vamos a multiplicar por el coeficiente corrector 0,3, 4.120. Tengo 120 de REI a prima de emisión, 120. Entonces, cuando yo ahora quiero armar el patrimonio neto, después de este aporte irrevocable que se transformó en capital, ¿yo qué voy a tener? Por un lado, acciones en circulación por su valor nominal, 8.000. Por otro lado, voy a tener el ajuste de capital, 240, que lo vemos aquí, y por otro lado voy a tener la prima de emisión por 4.120 ya reexpresada. De esa manera, me queda que el total del patrimonio neto al 31/3 del 2021 en moneda del poder adquisitivo de esa fecha es 12.360. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. El caso 5 es emisión de acciones. ¿Qué me indica acá? Me indica lo siguiente. Dice, analizar a cuánto debería emitir las acciones una empresa que necesita fondos adicionales por 2.225.000 pesos para un nuevo proyecto, de manera tal de evitar distorsiones en la participación de los accionistas. Realizar el asiento de suscripción de dichas acciones y exponer la composición del patrimonio luego de la emisión. A mí me da el patrimonio neto en ese momento. ¿Cuánto era el patrimonio neto antes de decidir la emisión? ¿Por qué yo necesito saber el patrimonio neto? Porque necesito saber cuál es el valor de cada acción al momento en el cual se tiene que tomar la decisión de emitir nuevas acciones para que entre capital y pueda cubrir un proyecto que se va a realizar. Entonces, yo tengo que saber cuál es el valor de cada acción. Tengo que calcular el valor patrimonial de cada acción. ¿Y cómo lo calculo? El valor total del patrimonio neto, 18 millones, dividido el total de acciones en circulación. Es decir, 200.000 acciones. Al hacer 18 millones dividida 200.000 acciones, me da el BPP, el valor patrimonial proporcional de cada acción. O sea que los socios van a tener que suscribir las acciones a 90 pesos cada una, que sería el valor que tiene la acción en ese momento. Yo ya tengo el valor al cual debe suscribir. La otra es sacar la cantidad de acciones
que yo necesito emitir para cubrir el proyecto. Si una empresa necesita fondos adicionales por 2.225.000 pesos y necesita para eso emitir nuevas acciones, debe emitir acciones para cubrir ello, otro elemento que tengo que saber es cuál es el valor nominal de cada acción, para saber qué cantidad de acciones van a representar los 2.225.000. El valor nominal de cada acción, fíjense que dice 200.000 acciones de valor nominal 10 pesos. O sea, el valor nominal de cada acción es 10. Por lo tanto, si yo tengo que cubrir 2.225.000 de ese proyecto, para emitir acciones y que se mantenga el valor del patrimonio neto, ¿cuántas acciones tengo que emitir? Y ese monto dividido el valor nominal de la acción. O sea, 2.225.000 dividido 10. Me da 222.500 acciones. Esto es lo que se reflejó en esta cuenta, ¿sí? La cantidad de acciones que yo tengo que emitir. Y esa cantidad de acciones la voy a tener que suscribir, la van a tener que subir los accionistas, a 90 pesos cada una. Para que después que se haya hecho efectiva la suscripción de acciones y yo quiera calcular el valor patrimonial de cada acción, siga siendo 90 pesos, para que ningún accionista se perjudique. Entonces, yo sé muy bien que las 222.500 acciones van a ser suscriptas a 90 pesos. 222.500 acciones por 90 me da 20.025.000, que es la cuenta accionista. Obviamente que acciones en circulación siempre tiene que estar el valor nominal, porque es el valor legal del capital. Eran las 222.500 acciones a 10 pesos cada una, que era el valor nominal. O sea, 2.225.000. Quiere decir que si yo tenía que el valor nominal de las acciones son 10 pesos y el valor que se suscribe en las acciones es 90, el sobreprecio o el exceso de precio entre el valor nominal y el valor de suscripción sería 80 pesos por acción. Esa es la prima de emisión por acción. 80 multiplicado la cantidad de acciones, 222.500 acciones, me da el valor de prima de emisión de 17.800.000. Así que es la diferencia de 20.025.000 a 2.225.000. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que yo registro la suscripción de esas acciones, y ahora tengo que armar el nuevo patrimonio neto, yo digo, ¿cuántas acciones tenía en el patrimonio neto? Tenía 200.000. ¿Y ahora cuántas acciones emití? Emití 222.500 acciones. Por lo tanto, ¿cuántas acciones tengo en total a la fecha de esta operación? 422.500 acciones. 200.000 más 222.500 acciones. Y esas 422.500 acciones van a estar al valor nominal, que es 10 pesos. O sea que formarían 4.225.000, que surge de la suma de los 2 millones que tenía, más los 2.225.000 del asiento acciones en circulación. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien, ajuste de capital lo copio como lo tenía, porque yo lo que hago es incorporar al patrimonio neto la operación nueva que hice. Queda como está. Antes de pasar a reserva estatutaria, para que quede bien organizado lo que es aporte de los propietarios, tendría que pasar prima de emisión por 17.800.000. Prima de emisión, 17.800.000. Y luego sigo copiando todo lo que tenía en el patrimonio neto. Reserva estatutaria, 600.000. Reserva legal, 1,5 millones. Y resultados acumulados, 5.900.000.
Entonces, de esa manera tengo actualizado el patrimonio neto después de esa operación. Yo sumo todo el patrimonio neto y me da 38.025.000. Ese patrimonio neto, si yo ahora lo divido por la cantidad de acciones que tengo después de haber hecho esa nueva suscripción, me va a dar el valor patrimonial proporcional y me tiene que mantener ese valor de 90 pesos. Entonces, a 38.025.000 lo voy a dividir ahora por la nueva cantidad de acciones, que serían 422.500 acciones. 200.000 que tenía, más las 222.500 que se emitieron para hacer ese proyecto. Entonces, al dividir 38.025.000 dividido 422.500 acciones, me da que el valor de cada acción es 90 pesos, que es el mismo valor que tenía anteriormente. O sea que con la entrada de ese aumento de ese capital, la entrada de nuevos accionistas, no se perjudicaron los que estaban, porque el valor patrimonial de cada acción se mantuvo. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna esta. Bueno, perfecto. Vamos al caso 6. El caso 6 es sencillo porque lo que hace es una distribución de utilidades y nada más, o sea, muy poquitas operaciones, pero no tiene inflación. O sea, fíjense que no hay coeficiente corrector. Por lo tanto, es hacer las registraciones. Es muy similar a lo que ustedes han visto en contabilidad 1. La única que me dice por ahí que los dividendos se calculan sobre el capital, u otro se calcula sobre los resultados, pero nada más que eso. No hay ninguna otra dificultad. Me dice que yo tengo el patrimonio neto al 31/12 del 19, compuesto por distintas partidas que hacen un total de 212.000 pesos. Y luego me dice las operaciones. El 1 del 4 del 2020, la Asamblea Ordinaria aprueba la siguiente distribución de utilidad. O sea, esos 24.000 pesos, ¿qué distribución tiene? Reserva legal 5% de los resultados. Fíjense que las reservas, o sea, hay conceptos que se calculan sobre los resultados y otros conceptos que yo dije, ¿se acuerdan que los dividendos se calculaban sobre el valor nominal del capital? Porque yo cuando calculo un porcentaje de dividendos, digo, voy a pagar el 10% de dividendos. El 10% de utilidad, ¿sobre qué? Sobre el valor nominal del capital. Entonces acá me dice que la reserva legal es el 5% de los resultados, o sea, el 5% de 24.000, es decir, 1.200. Luego me indica la reserva estatutaria, el 10% de los resultados. El 10% de 10.000, de 24.000 es 2.400, ¿sí? Los resultados son 24.000. En uno es el 5, en el otro es el 10%. Luego me dice, los dividendos en acciones es el 5% del capital. Acuérdense que el capital siempre está a valor nominal. O sea, el capital es 100.000 pesos, 10.000 acciones de 10 pesos de valor nominal. O sea que vamos a calcular el 5% de 100.000 pesos, que son los dividendos en acción. Y eso da 5.000 pesos. Y los dividendos en efectivo se calculan el 4% del capital. O sea, la utilidad se calcula sobre el capital siempre a valor nominal. O sea, el 4% de 100.000. 4.000. Entonces, sumo todos los conceptos que se distribuyen y tengo 9.000, 10.200, 12.600. Y eso es lo que disminuye la cuenta de resultados no asignados. O sea, de los 24.000 que tenía, 12.600 es la disminución. El resto quedan resultados no asignados. ¿Se entendió la distribución? Sí, sí. Bien. Luego me dice que el 30 del 4 se emiten las acciones de los dividendos y se pagan los dividendos en efectivo. O sea, que el dividendo a pagar lo pagamos en efectivo, dividendos a pagar y caja por 4.000, y el dividendo
en acciones, ¿sí? Que se entregan las acciones, quiere decir que va a aumentar el capital. Dividendos en acciones en circulación por 5.000. ¿Sí? Ahí lo tenemos registrado, la entrega de las acciones a los socios. Luego me dice que el 2 de mayo, en reunión de directorio, un accionista se compromete y transfiere a nombre de la sociedad un inmueble valuado en la suma de 30.000 pesos, siendo este hecho un aporte irrevocable desde el punto de vista económico y jurídico. O sea, un accionista transfiere un inmueble a cuenta de un futuro aporte de capital. Por eso es que reflejamos el inmueble, ¿sí? Y aporte irrevocable por 30.000. Cuenta de patrimonio neto. Y ahora, llegado la fecha de cierre, fíjense que no me da el resultado del ejercicio como me daba en los otros, pero sí me da el activo y el pasivo. Quiere decir que yo, por diferencia entre activo menos pasivo, puedo calcular el total del patrimonio neto. Y una vez que tenga el total del patrimonio neto, por diferencia con todas las partidas ajustadas que yo tengo de patrimonio neto, puedo saber cuál es el resultado del ejercicio. Es decir, yo voy a armar el patrimonio neto teniendo en cuenta estas operaciones que hice. Partimos de acciones en circulación, que tenemos 100.000 más los 5.000 de la capitalización de los dividendos. Por eso tenemos, a la fecha de cierre, 105.000 pesos en acciones en circulación. Ajuste de capital queda tal cual está, porque fíjense que acá no hay inflación, entonces no reexpresamos nada. Prima de emisión. Yo tenía 18.000 pesos y tampoco en las operaciones que hicimos acá aparece prima de emisión, por lo tanto sigo teniendo 18.000. Antes de entrar en las reservas, dentro de aporte de los propietarios, me fijo si dentro de los asientos que hice hay alguna cuenta que puede estar en aporte de los propietarios. Y acción en circulación ya la sumé. ¿Qué es la que me está faltando? Aportes irrevocables por 30.000, que es un aporte no capitalizado, pero que va dentro de aporte de los propietarios. Entonces, aporte irrevocable por 30.000. Luego, copio las reservas agregando lo que se constituyó en el ejercicio. Yo tenía de reserva legal 14.000 y en el ejercicio se constituyó 1.200. Paso a tener entonces 15.200 de reserva legal. De reserva estatutaria tengo 6.000 y en el ejercicio se constituyó por 2.400. O sea que paso a tener 8.400. Y después tenemos, no hay más reservas, los resultados acumulados. Los resultados acumulados yo tenía 24.000, pero disminuyeron 12.600. O sea que de 24.000 le resto 12.600 y me quedarían 11.400, que serían los que corresponden a los resultados no asignados, pero del ejercicio anterior. Me faltaría el del ejercicio. Fíjense, yo acá lo separé. El acumulado del ejercicio anterior, este no asignado, es del ejercicio anterior. Lo que me quedó sin distribuir. ¿Cómo calculo el del ejercicio? Para calcular el del ejercicio, yo tengo que saber cuál es el patrimonio neto. Porque al no tener el del ejercicio, lo tengo que sacar por diferencia. Entonces, tengo el dato del activo y el dato del pasivo. Me dice que el total del activo es 526.000, menos el total del pasivo, 262.000, me da que el patrimonio neto va a ser 264.000. Esto surge de la diferencia entre 526.000 menos 262.000. ¿Sí? Ese sería el patrimonio neto. Una vez que yo tengo el patrimonio neto, es fácil sacar el resultado del ejercicio,
Porque al total del patrimonio neto le resto todas las otras cuentas de patrimonio neto que tengo. Por diferencia, me da el resultado del ejercicio. O sea, el resultado del ejercicio sería el patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial más toda la variación. O sea, acá las variaciones fue la distribución de utilidad, el aporte irrevocable que hicimos y la capitalización del dividendo. Entonces, a 264.000 le resto la sumatoria de todos los importes del patrimonio neto que tengo, por diferencia saco el resultado del ejercicio. 26.000. ¿Sí? Acá está puesto por separado, pero yo podría haber puesto todo junto 37.400, que sería el del ejercicio anterior más el del ejercicio. Pero de esta manera yo detallo el del ejercicio para ver bien cómo se calcula. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Y en el práctico, en el caso 7, ¿sí? Tenemos coeficientes correctores, pero es muy similar al caso 6. Lo único que el caso 6 no había que expresar por inflación, y en el caso 7 sí. Nosotros tenemos la empresa, el 31/12 del 2019, tiene un valor del patrimonio neto de 1.520.000. Y me dice que el 31 de marzo la asamblea aprueba la siguiente distribución de utilidades. Entonces vamos a iniciar la distribución de utilidades teniendo en cuenta los porcentajes que me indican. 5% de reserva legal. Fíjense que la reserva legal se calcula sobre los resultados. Los resultados acumulados son 400.000. Entonces el 5% de 400.000 es 20.000 pesos de reserva legal. 10% de reserva facultativa. También la calculo sobre el valor de los resultados. 400.000 por el 10%, 40.000. Y luego me dice, 5% de dividendos en acciones, que lo calculamos sobre el capital. El capital son las acciones en circulación, que es del valor de 1.000.000 de pesos. 10.000 acciones de valor nominal, 100 pesos cada uno. Entonces, el 5% de 1.000.000, tenemos 50.000 pesos de dividendos en acciones. Y luego dice el 4% de dividendos en efectivo. El 4% de 1.000.000, porque sobre el capital, es 40.000 pesos. Y el 2,5%, los honorarios a directores y síndicos, que se pagan sobre el resultado. O sea que sacamos el 2,5% de 400.000 pesos. Y eso da 10.000 pesos. De esta manera yo sumo 20 más 40, 60, 100, 150 y 160, y es el total del resultado que distribuyo. O sea que de los 400.000 estoy distribuyendo 160.000 pesos. Eso fue el 31 de marzo. El 30 de abril me dice que se emiten las acciones para los dividendos, se pagan los dividendos en efectivo y los honorarios a directores y síndicos. Entonces, pago el dividendo en efectivo 40.000, pago el honorario de director y síndico por 10.000, esos dos los pago en efectivo, por eso caja es 50.000. Y el dividendo en acción, entrego las acciones, entonces disminuye dividendos en acciones y aumenta acciones en circulación. Ahí tenemos dividendo en acciones y acciones en circulación. De esta manera, en un solo asiento estamos reflejando los pagos de los compromisos en efectivo y la entrega de las acciones por los dividendos en acciones. Luego, el 30/6 me dice que se suscribe e integra un aumento de capital en efectivo por un total de 50.000 pesos. 500 acciones de valor nominal 100 pesos cada uno, con una prima de emisión de 60 pesos por acción. Entonces, hacemos la suscripción de esas acciones. Los accionistas, ¿cuánto van a pagar? El valor nominal más la prima de emisión. O sea que el valor nominal sería 100 pesos, más la prima de emisión por acción 60,
los accionistas van a pagar las 500 acciones a 160 pesos, es decir, 80.000 pesos. Ese es el valor que van a suscribir las acciones. Acciones en circulación va a ser el valor nominal. 500 acciones por 100, 50.000. Y en la prima de emisión ya dijimos que es 60 por acción. 60 pesos por acción por 500 acciones, 6 por 5, 30, me dan 30.000 pesos, que es la prima de emisión. Bien, ahí nosotros registramos todas las operaciones, pero tenemos coeficientes correctores y tenemos también que el resultado del ejercicio lo tenemos que determinar por diferencia, porque tenemos el activo y el pasivo. Entonces, lo primero que hacemos es represar todas las partidas del patrimonio neto. A lo que teníamos le agregamos estos asientos nuevos que hicimos en el 2020. Entonces, partimos de acciones en circulación. Acciones en circulación teníamos 1.000.000, que venía del ejercicio anterior. Pero, ¿qué pasó con acciones en circulación? Hay un aumento de 50.000 por capitalización de dividendos que vienen del ejercicio anterior, porque es resultado del ejercicio anterior, pero hay un aumento de capital de 50.000 que se produjo por emisión en este ejercicio. Entonces, lo que viene del ejercicio anterior, 12 del 2019, tiene un coeficiente corrector de 1,30. Entonces, el millón que venía del ejercicio anterior, por 1,30, 1.300.000. Los 50.000 de capitalización de dividendos, como primero la utilidad fue a dividendo en acción y luego dividendo en acción pasó a acciones en circulación, se origina por la utilidad y esa utilidad está en moneda del cierre anterior, le aplicamos el coeficiente de todo el año, 1,30, 65.000. Y la nueva emisión de acciones, que es de 50.000, es de fecha que se suscribió en junio. Entonces le tengo que aplicar el coeficiente corrector de junio, que es 1,10. 50.000 por 1,10, 55.000. Entonces ya llevamos todos los componentes de la cuenta acciones en circulación a moneda de cierre. Fíjense que yo, al 31/12 del 19, no tengo la cuenta ajuste de capital. Quiere decir que el primer ejercicio que voy a reexpresar va a ser este, porque no aparece la cuenta ajuste de capital al 31/12 del 19. Por eso no la agrego acá. Solamente tengo los movimientos de la cuenta acciones en circulación, que de 1.000.000 pasa a ser 1.100.000. Y de 1.300.000, que está represado, le sumo los 65.000, le sumo 55.000 y me da 1.420.000. Ese sería el valor expresado del capital. La diferencia entre el 1.100.000 y el 1.420.000 son 320.000 de REI, que es la reexpresión monetaria y que va a estar establecida en la cuenta ajuste de capital. Entonces voy a tener REI, ajuste de capital, por los 320.000 pesos. Luego, me sigo fijando qué tengo, y tengo la reserva legal. Perdón, tenía también prima de emisión. Prima de emisión por 50.000. Vamos a seguir el mismo orden. Prima de emisión 50.000, que venía del ejercicio anterior. 1,30, pero que da 65.000. Pero también tengo prima de emisión que surgió de la nueva emisión de acciones por 30.000, que tiene fecha de suscripción 30 de junio. O sea que los 30.000 le tengo que aplicar coeficiente corrector 1,10, que es el de junio. Y nos da 33.000. 80.000, que sería el valor total de prima de emisión, llevado a moneda de cierre, 98.000, tengo 18.000 de REI. Por lo tanto, REI, prima de emisión, 18.000. Fíjense entonces, que nosotros tenemos de acciones en circulación, que teníamos, fíjense, 1.100.000, que esto sería el valor nominal,
Y ahora yo tengo de ajuste de capital 320.000, que no tenía antes, entonces es lo que voy a volcar al patrimonio neto, y tengo de prima de emisión reexpresada 98.000. Fíjense que estos serán los importes que yo voy a tener al inicio del patrimonio neto, cuando lo reexpreso al 31/12 del 2020. ¿Sí? El valor nominal de las acciones, ya incorporada, la capitalización de los dividendos en acciones y la nueva emisión de acciones, el ajuste de capital que surgió por la reexpresión del capital, la prima de emisión ya en moneda por dispositivo de fecha de cierre, lo que tenía más lo nuevo, y ahora sigo con lo que tenía en el 19. Yo tenía una reserva legal de 10.000 pesos. Entonces vamos con la reserva legal de 10.000, que está en moneda de cierre anterior, o sea, 1.30, 13.000. Pero también en el ejercicio constituí una reserva legal de 20.000 pesos sobre la utilidad del cierre anterior. Por lo tanto, estos 20.000 le voy a aplicar coeficiente corrector 1.30 y me da 26.000 llevado a moneda de cierre. 30.000 la reserva legal, reexpresada 39.000. Tenemos 9.000 de REI. REI, reserva legal, por 9.000 pesos. Luego sigue reserva facultativa 60.000. Entonces, eso es lo que venía del cierre anterior. 60.000, no 30, 78.000, llevada a moneda de cierre. Tenemos también reserva facultativa que surgió de la distribución de este ejercicio. 40.000 que se hizo en moneda del cierre anterior, que estaba la utilidad de, al 31/12 del 2020. Del 19. 40.000 entonces por coeficiente corrector 1.30. Y ahí tenemos 52.000. Quiere decir que el total de reserva facultativa es 100.000, el total de la reserva facultativa reexpresada es 130.000, hay un REI de 30.000 pesos. REI, reserva facultativa, por 30.000. Entonces quiere decir que la reserva facultativa me va a quedar a la fecha de cierre por 130.000. Así como la reserva legal me quedó en 39. Luego tenemos los resultados acumulados. Y ahí sí tenemos que ver todas las disminuciones que sufrió la cuenta, qué ocurrió. Teníamos resultados acumulados por 400, que era el cierre anterior. O sea, moneda del cierre anterior, coeficiente corrector 1.30, 520.000. Entonces ahora tengo que ver toda la distribución de utilidades que fuimos registrando en el primer asiento. Tenemos reserva legal 20.000, va a ser por 1.30. Reserva facultativa 40.000, por 1.30. El dividendo a pagar, 40.000, y ahí va a ser de la fecha, porque es una deuda en pesos, de la fecha en que se reunió la asamblea, que fue en marzo del 2020. Por eso al dividendo a pagar le va a corresponder un coeficiente corrector de 1.20. Los dividendos en acciones le va a corresponder coeficiente corrector del cierre anterior, 1.30. Y el honorario de director y síndico también es un pasivo que se genera en el momento que la asamblea decide asignarle un porcentaje de la utilidad para pagar honorarios de directores y síndicos. O sea que también va a ser con fecha de marzo y va a tener coeficiente corrector 1.20. Fíjense entonces cómo tenemos aquí los 400.000 1.30, la reserva, la otra reserva por 1.30, los dividendos en acciones, los dividendos en efectivo y los honorarios a directores y síndicos. Cada uno de ellos reexpresado tenemos de 400.000 por 1.30, 520.000, 20.000 que disminuye por 1.30, 26.000, 40.000 que disminuye por 1.30, 52.000, 50.000 que disminuye por 1.30, 65.000, 40.000 que disminuye por 1.20, que sería el dividendo en efectivo, 48.000, y 10.000, que es el honorario a directores y síndicos, por 1.20, 12.000. Quiere decir que los resultados no asignados quedaron 240.000 pesos sin distribuir.
y llevados a moneda de cierre, quedan expresados 317.000. La diferencia es el REI, 77.000 REI. REI a resultados no asignados por 77.000. Estos 317.000 serían los resultados no asignados del ejercicio anterior. Me falta determinar el del ejercicio. Para eso, yo tengo que calcular el total del patrimonio neto. Fíjense que acá yo puse 317.000, que esto sería resultado de ejercicios anteriores, ¿sí? Obviamente reexpresados. Para sacar el resultado del ejercicio, yo tengo que calcular el total del patrimonio neto. Y el total del patrimonio neto surge de la diferencia del activo, 2.586.000, menos el pasivo, 240.000. Quiere decir entonces que me da un valor de 2.346.000 pesos, que es la diferencia del activo menos el pasivo. Una vez que yo tengo el total del patrimonio neto, obviamente en moneda por adquisitivo de fecha de cierre, porque fueron reexpresadas las partidas, lo que hago es restarle los componentes del patrimonio neto expresados en moneda de cierre. Obviamente que a mí acá no me está dando el resultado del ejercicio, me está dando el total de resultados no asignados, porque si yo a 2.346.000 le resto 1.100.000, 320.000, 98.000, 39.000, 130.000, 317.000, me da 342. Pero 342 no es la utilidad del ejercicio. ¿Por qué? Porque 317.000 es utilidad del ejercicio anterior que quedó sin distribuir. O sea que la diferencia de 342 a 317 sería el resultado del ejercicio. Serían 25.000 pesos de resultado del ejercicio. Es decir, que los 342.000, ¿sí? La diferencia sería igual a, o 342.000 menos 317.000, que son los resultados no asignados del ejercicio anterior, me dan 25.000, que sería el resultado del ejercicio. A ver. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí. ¿Vieron que quedó alguna duda, algo de esto? No, ninguna.